Bienvenidos a Capilla de Fe. Mi nombre es Heradio Alonso y el tema que estamos siguiendo es el sabio ignorante. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, enséñanos a entender estas palabras divinas de nuestro Salvador. Que sean para nosotros una fuente de vida eterna. Danos esa capacidad para entender lo celestial, lo divino, lo trascendente. Y así nos sentiremos más cerca de nuestro Salvador y lo pedimos en su nombre. Amén. El texto que nos ocupa en esta ocasión se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Leamos desde el 1 hasta el 13. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Estas son las palabras que nos ponen en contacto directo con el Maestro del cielo, que se encuentra con un maestro de aquí, de la tierra. Jesucristo no fue a la escuela de Gamaliel, no fue a la universidad de su tiempo. Jesucristo no fue educado en la mayéutica socrática. Jesucristo no fue educado en la academia de Platón. No fue educado en el jardín de Epicuro, ni en el liceo de Aristóteles. Jesucristo fue educado directamente por su Padre. Jesucristo recibió una educación esmerada, la primera en el regazo de su madre, que le enseñó las Escrituras, y ya a los 12 años el niño confundió a los sabios de su tiempo. Y su preparación en los otros 18 años fue directamente del Espíritu. No fue a la escuela de los rabinos, fue a la escuela de Dios. Él es el maestro enviado de Dios. Él es el maestro de los maestros. Ninguno se puede comparar con Él. Él es el maestro del cielo. Ese es el don de Dios dado a los seres humanos para nuestra salvación. Nicodemo lo reconoció, que era un maestro enviado de Dios.
y lo apuntala con su declaración, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no fuese con él. Jesucristo le dice y le da la lección de entrada fundamental, el requisito fundamental de entrada en el reino de la gracia, en preparación para entrar en el reino de la gloria, y es el nacer del agua y el nacer del Espíritu. Y ahora vamos a una declaración importantísima que él hace cuando dice en el versículo 13, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, nadie subirá al cielo, sino en virtud del que descendió del cielo, porque Cristo descendió del cielo para llevarnos al cielo. Luego Él es el puente que nos lleva de regreso a casa. Él es el pontífice de nuestra salvación. Él es la escalera que soñó Jacob. Cristo es la escalera que soñó Jacob. Cristo es la escalera que miró en visión. Cristo une el cielo con mi corazón. Subo paso a paso hacia su mansión. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús prosigue su cátedra y lleva a Nicodemo a una de las experiencias, a uno de los episodios dramáticos en la historia del pueblo de Israel. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En su peregrinar por el desierto, el pueblo de Israel llegó a desfallecer, llegó a sentirse bajo una situación que no podían hacerle frente. Se acordaban de lo que habían tenido en Egipto y añoraban lo que tenían en Egipto. Estaban cansados de comer el mismo maná, el pan que descendía del cielo. Y aquí ocurre una tragedia, un episodio patético, doloroso en la historia del pueblo de Israel. El pueblo comienza a murmurar contra Moisés, porque Moisés era el dirigente visible, porque Moisés los había sacado de la cautividad y ahora los había traído a través de el desierto. Y hablaron contra Dios. Al hablar contra Moisés, hablaron contra Dios. Y dice el texto, ahí en Números 21, que Dios les envió serpientes ardientes que mataban mucho pueblo de Israel. Notemos que el texto dice que Dios les envió las serpientes, pero el texto dice lo que dice. Nosotros tenemos que entenderlo. Nuestra mente tiene que pasar por un proceso de reespiritualización para poder leer y entender lo que dice la palabra de Dios. No es que Dios les mandó las serpientes. Las serpientes estaban allí, pululaban en el desierto. Pero era un milagro de la gracia divina que no permitía a las serpientes acercarse y mucho menos morder o picar a los israelitas, porque ellos estaban protegidos por la gracia divina. Mientras estamos protegidos por el círculo de fuego de la gracia todopoderosa de Dios, el enemigo no nos puede tocar. Yo me acuerdo cuando era niño
y veía algunos trabajos espiritistas, citas de colores, y veía algunos platanitos o bananos de esos gorditos que algunos conocen como manzanos, platanitos manzanos, y ponían también manzanas rojas. Y nosotros mirábamos con un deseo aquellas manzanas. Lo cierto es que nadie se las comía. Le ponían las manzanas a los santos, pero ningún santo se comía ninguna manzana. Y nosotros mirábamos niños que no teníamos una manzana y queríamos comerla. Lo cierto es que mirábamos esos trabajos y entonces allí en esos trabajos, además de estas frutas, habían algunos centavitos prietos, unos de estos centavos americanos de cobre. A veces ponían bastantes centavitos y mis amiguitos no se atrevían a tocar los centavos por miedo de que aquel trabajo espiritista se les pegara a ellos y le hiciera daño. Pero yo, que había aprendido de Jesucristo desde mi temprana edad, que mi tía, que nunca tuvo hijo, mi tía Esperanza, me enseñó del amor de Cristo y del poder de Cristo. Bajo el asombro de mis amiguitos, yo tomaba todos los centavitos y me los echaba al bolsillo. Y mis amigos pensaban que me iba a pasar algo y nunca me pasó nada. Porque el enemigo no puede tocar a aquel que está bajo el círculo protector de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El diablo no te puede tocar cuando estás bajo el muro protegido, bajo el muro de fuego del Espíritu Santo, que a través de sus ángeles nos defienden y nos protegen. Los ángeles del Señor constituyen ese círculo de fuego. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nunca nada me pasó. Mientras los israelitas marchaban bajo la gracia, ninguna serpiente se levantó a morderlos, a picarlos. Pero cuando se atrevieron a pecar contra Dios, y la murmuración es un pecado tremendo a los ojos de Dios, cuando empezaron a hablar en contra del ungido de Dios, que Dios había escogido y que había manifestado su poder y su gracia a través de él, cuando empezaron a hablar contra Dios, que Dios los quería matar, en otras palabras, si Dios los hubiera querido matar, nunca los hubiera sacado de Egipto, los egipcios los hubieran matado allí. Pero Dios los sacó y los liberó y los hizo pasar a través del Mar Rojo y les dio agua de la roca y les dio pan en el desierto. Pero por la murmuración, Dios retiró su gracia y las serpientes comenzaron a aparecer y comenzaron a morder mucho pueblo de Israel y empezó a morir y muchos perecieron por las serpientes, miles. Y los israelitas llegan un momento que se detienen, hacen un paro, saben que están mal, que están en pecado, y se vuelven a Dios arrepentidos. Y le piden a Moisés que ruegue a Dios que le quite aquellas serpientes. Están arrepentidos. Y siempre que una persona se arrepiente, Dios está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar, dispuesto a restaurar. Y a mí me llama la atención Moisés, que era un hombre de estatura colosal. Si llego a ser yo, le digo, ustedes son una raza rebelde, ustedes son esto y lo otro. Pero Moisés oró a Dios por el pueblo de Dios. Moisés fue un tipo de nuestro Señor Jesucristo, un gran conductor de pueblo, un hombre manso y humilde como nuestro Señor Jesús. Y Moisés oró por el pueblo. Y Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta.
Y será que todo aquel mordido de la serpiente que mirare a la serpiente sobre el asta, vivirá. Yo tengo un problema tremendo, siempre lo he tenido, y esta es una de las preguntas que se ha levantado en mi mente, pero sé que en el día de la redención nadie le va a preguntar nada a Jesucristo, porque en la mente nueva, renovada, tendremos todas las respuestas, pero mientras tanto hay cosas que no entendemos. Y yo le diría a Dios, ¿y cómo no mandaste que hicieran un corderito? ¿Cómo no le dijiste a Moisés, levanta un corderito y ponlo en alto, y será que cualquiera que mirara al cordero será salvo? El cordero es el símbolo de nuestro Señor Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente. Las serpientes son las que traen la muerte, hazte una serpiente, porque yo voy a traer la vida a través de la serpiente que causa la muerte. Esta es la palabra de Dios. ¿Tenía aquella serpiente de bronce alguna virtud especial, alguna capacidad fundamental? No. El poder no estaba en la serpiente de metal, era nada más que un objeto levantado como un símbolo. El poder está en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene el poder. Y Dios les dijo que miraran a la serpiente todos los mordidos. Una mordedura de serpiente, algunos piensan que era la cobra, que con la incidencia de los rayos solares sobre el animal parecía como una serpiente de bronce. La mordedura de la serpiente, a través de sus colmillos acanalados, inoculaba el veneno mortal y el coágulo sanguíneo llegaba a paralizar el corazón. Era cuestión de una muerte irremisible. No habían antídotos, no habían hospitales, no había nada que hacer. El que mordía a la serpiente se moría irremisiblemente. Pero el que miraba a la serpiente que Dios le había mandado a Moisés que levantara en lo alto, el que le miraba a la serpiente vivía. Algunos podían mirar la serpiente y decir, pero esa serpiente con lógica, usando lógica humana, el intelecto humano, como los enciclopedistas franceses que adoraron la diosa razón. Ellos creían solo en la razón, en la lógica. Voltaire, Diderot, D'Alembert y otros seguían la diosa razón. Otro filósofo, Rousseau, seguía las emociones, los sentimientos, era sentimental. La verdad está entre la razón y la emoción, pero a Dios se le entiende mejor con el corazón que con la cabeza. Porque nuestra razón está nublada por nuestras emociones. Solo tenemos que recibir la palabra de Dios, recibirla con un corazón abierto. Dios dijo que todo el que mirara a la serpiente sería salvo. No había ninguna virtud en la serpiente, pero había virtud en la palabra de Dios, porque viviremos de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es la semilla de vida, el principio de vida implantado en nosotros. Y aquí quizás un joven de esos rebeldes sin causa, un joven que vive ajeno a Dios, a sus principios, un joven que practica la religión de la nada, un joven que se siente ateo, que no tiene a Dios. Algunos son deístas, otros son panteístas, otros son ateos. El ateo es el que tiene la religión de que no hay Dios, y como no cree que hay Dios, se hace un Dios él mismo de él o de otros. Pero no hay nadie sin religión. Y todo el mundo adora a algo o a alguien. Pero la adoración es solamente a Dios
porque Él es nuestro creador. Un joven rebelde que es mordido por una serpiente. Y la madre empieza a temblar. La viejecita empieza a temblar. Y le dice, hijito, la serpiente te mordió. Te vas a morir, pero hay esperanza. Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Hijito, mira la serpiente que Moisés levantó en el asta para que tengas vida. Mi hijito, mira la serpiente. Y el joven le dice, mamá, tú eres una bruta. Tú nunca fuiste a la universidad. Tú nunca has estudiado. Esa serpiente de bronce no tiene ningún poder ni ninguna virtud y yo no la voy a mirar porque no tiene ninguna capacidad. Y la viejita está temblando y le dice, mijito, hazme caso. Mira la serpiente, que el que mire la serpiente vivirá. Era una cosa sencilla. El Evangelio es una cosa tan sencilla como creer, como mirar, como aceptar, como enrumbarse, como tomar una direccionalidad hacia la salvación y el Salvador. Hijito, mira la serpiente. Pero el joven contesta, mamá, tú no has estudiado, tú no sabes de nada, tú eres una ignorante. Mamá, yo he estudiado la mayéutica socrática. Yo he estudiado la lógica aristotélica. Yo he estudiado la dialéctica platónica. Mamá, yo he estudiado matemáticas, física y química. Eso no tiene ninguna virtud. No hay salvación. Me tengo que morir. Y la viejecita temblando le dice, hijo, mira a la serpiente. Porque si no miras a la serpiente, te mueres. Te mueres sin esperanza. Es una lógica sencilla. Es algo tan sencillo como mirar y vivir. El que mira, vive. El Evangelio no tiene complicaciones grandes. Es sencillo. Es nacer de nuevo. Es mirar a Jesús. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que Dios ha hecho. Este es el plan de Dios para la salvación. Ignorarlo es perecer. Es una cosa tan sencilla como mirar y vivir. El que mira vive. El que cree vive. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la sencillez maravillosa del Evangelio. Cuando era joven oía de un sabio que fue allí al muelle, frente al mar, y le pidió a un remero que le diera una vuelta por la bahía. Y el remero, un hombre rudo, lo llevaba en su bote y iba remando, y el sabio le dijo, ¿usted ha estudiado física? Y el hombre le dijo, no, yo no. El remero le dijo, yo no he estudiado física. Pues ha perdido usted una parte de su vida. ¿Y usted ha estudiado química? No, señor, yo no he estudiado. Yo me he pasado toda mi vida aquí remando, aquí en el mar. Ah, pues usted ha perdido una parte de su vida. ¿Y usted ha estudiado literatura? No. ¿Y usted ha estudiado filosofía? No, usted ha perdido una gran parte de su vida. Y en ese momento el bote empezó a hacer agua. Y el sabio se consternó. Y el ignorante le dijo, ¿y usted sabe nadar? Porque si usted no sabe nadar, va a perder su vida completa. El que no conoce a Jesús ha perdido su vida. El que no mira a Jesús, el que no cree en Jesús, pierde su vida.
El que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. La vida eterna no es algo que Dios nos va a dar en la parucía, en la venida de nuestro Señor. Es un principio que ya está en nosotros. Yo me acuerdo hace muchos años que trajeron a La Habana a Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista francés, ateo, para que educara a todo el mundo en el ateísmo. Su esposa, o sea, su querida, también atea, Simone de Beauvoir. Lo cierto es que antes de morir, el gran ateo escribió: alguien tuvo que haberme creado. Se convirtió, se acercó a Jesús, miró a Cristo levantado. Alguien tiene que haberme creado. Alguien tiene que ayudarme a salir de este laberinto. Y el único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. En un hospital de San Francisco, el poeta laureado Rudyard Kipling decía: necesito. Y la enfermera le preguntó: ¿qué es lo que usted necesita? Y él dijo: necesito a Cristo. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito, es un encuentro con nuestro Salvador Jesucristo. Tú puedes ignorarlo todo, pero si conoces, si sabes quién es Jesús, sabes quién eres tú. Al saber quién eres tú, sabes tu origen, sabes quién eres y sabes tu destino. Tu destino es la gloria. Tu destino es la inmortalidad. Tu destino es vivir para siempre, jamás, con la vida que se mide con la vida de Dios, en el reino de Dios para siempre. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna.